A Galería VIP. Estábamos con el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal y también autor de La Idea a la Práctica, Salomón Czartoryski. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la oportunidad. Y recibirnos en la oficina, además. Es un gusto. Aquí estamos. Esta estrategia de cómo establecer una agenda en la administración pública, donde retomas la experiencia que has tenido en diferentes cargos, ¿cómo es el grosso modo para empezar? Mira, yo llevo ya un poquito más de 15 años como servidor público y la verdad es que siempre me quejé de que los servidores públicos políticos terminamos ciclos y no ponemos en blanco y negro nuestras ideas, nuestras experiencias, lo vivido, lo bueno, lo malo, lo que resultó y creo que sería un gran bagaje de cosas que pudieran apoyar el que cuando uno inicia una nueva responsabilidad en la administración pública, esta pudiera estar acompañada de todas esas experiencias que otros ya vivieron. Este libro es ahora sí que mi granito de arena para combatir ese vacío que yo encuentro en esos documentos. Uh-huh. En esta primera parte donde justo cuentas la experiencia, ¿no? De a veces tienes ya una larga trayectoria en la administración pública, pero a lo mejor no en el ámbito del sector salud como en tu momento. Así es. Lo que trato de poner ahí es algunas ideas de lo que creo puede servir como guía cuando te toca llegar como cabeza de una agencia gubernamental, sin importar el tamaño, chiquita, grande. Ahí narro las experiencias de DICONSA, del Seguro Popular y de la Secretaría de Salud y bueno, algunas cosas que creo yo por sistema, por método se pueden ir dando, ¿no? Llegar y no hacer lo que muchas veces es hasta como el borrón y cuenta nueva, ¿no? Como si la institución no existiera. Yo digo, hay que tratar de entender y conocer la institución, hay que conocer a quienes estuvieron ahí y que te platiquen de la institución. Luego narro en el libro la necesidad, o por lo menos mi sugerencia, de darte el tiempo para hacer un diagnóstico, en qué está la institución, no solo normativa, jurídica, su contexto, su situación financiera, entender a fondo la institución, porque muchas veces llegamos y ya las urgencias y lo que tienes que hacer es tal que no te das el tiempo para diagnosticar y después, como lo narro ahí, para planear, ¿no? Para planear con sistema, para ver cuáles van a ser tus objetivos, cómo vas a ir midiendo esos objetivos, a quién vas a asignar las diferentes responsabilidades. Y todo esto, reitero, construyéndolo con la organización, con la institución. Entonces sí, más allá del tipo de institución a la que llegues, cosas muy básicas que creo yo modestamente pueden ayudarte a que esa llegada y que tu trabajo en la institución pública sea mejor. Decías ahí que a veces mucha gente llega y hace un cortón de empleados y otros incorporan a los que hayan tenido buena trayectoria, buenos resultados. En tu caso decías que incluso el respeto como esa nueva cabeza se gana en la incorporación, en la definición. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, yo creo que yo no creo en estos liderazgos naturales o pues tiene habilidades particulares. Sí creo que tenemos diferentes habilidades, pero que el líder sea así, que nazca de la nada. Yo creo que tú llegas a una institución y tú tienes un papelito donde el presidente o alguien te dijo, pues ahora tú eres el responsable de esa agencia. Pero eso no te da la legitimidad sobre la organización, y eso no te da el que con quienes vas a trabajar el día a día te respeten y verdaderamente sigan el trabajo conjunto y tu liderazgo. Y creo que eso se da
comunicando, ¿no? Yo pongo cosas o sugiero cosas muy sencillas. Por ejemplo, cada que llegué me fui a saludar de mano a todos los trabajadores de las diferentes instituciones. Y bueno, pues puedes, como en salud, pues en lo que saludas a casi 10,000, pues te puedes echar 3 días de preguntarles cómo están, qué hacen aquí, este es su lugar de trabajo, y eso te va generando y te va dando un vínculo cercano, por lo menos de intento de comunicación. Y a partir de ahí, pues continuar con ese espíritu de ir involucrando a la organización en tus decisiones y en tus estrategias. Otra vez, en el caso de salud, por ejemplo, cada mes más o menos acostumbraba a mandar un correo electrónico a ¿y que te contestaban? Cerca de 300,000 personas, sí. Y empezaba y yo les ponía, pues miren, estamos haciendo esto y creemos que se debe ir y esto nos ha ido bien y aquí todavía tenemos problemas, en fin. Y me contestaba la enfermera de Sinaloa o el camillero de Chiapas, y me mandaron, oiga, pues fíjese que aquí no han llegado las vacunas. Y bueno, eso genera un diálogo y una comunicación muy cercana, y al final me parece que la comunicación con la organización es fundamental para verdaderamente generar la posibilidad de en efecto encabezar una institución. ¿Cómo lograr que todos los proyectos se lleven a cabo a pesar del tiempo que se tiene en la administración? 3 años, 2 años, 6 años. Mira, yo creo que sí uno tiene que establecer metas y estrategias muy claras, muy concretas, y ponerle temporalidad. En el gobierno sabemos que llegamos, pero también sabemos que nos vamos a ir. En el gobierno, a diferencia de en la iniciativa privada o en otras, no hay estos tiempos larguísimos. Tú sabes que llegas por un tiempo definido, ya sea por el ciclo político o pues cuando tu jefe te diga, pues se acabó. Entonces creo que las estrategias y los objetivos tienen que estar medidos con características temporales. Y esto no quiere decir que no construyas a largo plazo, pero sí tienes que saber que hay cosas que no vas a terminar tú, pero que tienes la responsabilidad de dejarlas lo suficientemente ancladas para que puedan perdurar aunque tú no estés. Y entonces en esa medida tú construyes acciones que sabes que vas a ver terminadas, pero también construyes acciones en donde el objetivo está en un punto que te defines, en donde sabes que va a continuar aunque tú no estés. Y creo que, mira, si pudiera definir 2 cosas yo creo que por un lado tenemos que escoger acciones de efecto inmediato que permitan mostrar la dirección o el cambio que va a llevar una institución. Yo ponía, por ejemplo, en el caso de Diconsa, ¿no?, la cadena de distribución de básicos en el país. Yo decía, a ver, llevaba muchos años muy mal la institución. ¿Qué podemos hacer para que se muestre que realmente venimos a cambiar? Bueno, una de las primeras acciones fue pintemos las tiendas, que estén dignas, que estén bonitas. Bueno, no es una acción que transforme el fondo de la institución, pero definitivamente iba a mostrar un cambio. En el caso del Seguro Popular, por ejemplo, pues no de inmediato, pero de mediano plazo, si querías que las cosas cambiaran de manera sustantiva, si sí querías lograr el tener un mecanismo por el cual pudieras afiliar y generar una fórmula de financiamiento para todos los mexicanos que no tenían seguridad social, pues una de las cosas que encontramos es que tenías que modificar la Ley General de Salud, y ahí tenías que ir al Congreso y tenías que convencer a los gobernadores, y bueno, hacer un proceso mucho más difícil, pero era un proceso necesario si querías dejar anclado el cambio verdadero en el mediano plazo. ¿Cómo lo evalúas? ¿Como exitoso el Seguro Popular? Yo creo que es, sin lugar a duda, la mejor política social que ha tenido México en las últimas 3 décadas. Uh-huh. ¿Y qué hay de esta parte de no va a haber dinero que alcance en ninguna administración? Mira, y déjame nada más regresar. Cuando digo que sí ha sido un éxito, al mismo tiempo estoy convencido de dónde están las debilidades, dónde están las áreas de mejora y qué es lo que tiene que cambiar. Si preguntas específicamente en materia de salud,
pues sí, yo creo que si no modificamos un sistema curativo a un sistema preventivo, pues sí, yo creo que no hay dinero que le alcance ni a México ni a ningún país del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidad? Bueno, yo creo que nos tenemos que mover más rápido de lo curativo a lo preventivo, y creo que el sistema ahí va, y creo que dejamos asentadas algunos mecanismos y algunas políticas tendientes a eso, algunos cambios en las normas que van a facilitar y van a lograr que eso suceda, o por lo menos construyeron sobre una historia de muchas décadas en favor de lograr esto. Y hay otras áreas importantes, por ejemplo, la calidad en los servicios pues tiene que mejorar, todavía no es homogénea a lo largo y ancho del país, hay entidades federativas con menor calidad en sus servicios, hay hospitales con menor calidad, y bueno, eso es un reto, ir homogeneizando eso es un reto tremendo, pero nada de eso era posible si antes no todos los mexicanos tuvieran un mecanismo de financiamiento. ¿Y hacia dónde debe de ir la política en salud respecto a los adultos mayores, sobre todo cuando se habla de que México será o empieza a ser ya un país de ancianos? Mira, yo creo que soy absolutamente respetuoso. Yo creo que una de las cosas que debemos de entender los servidores públicos es el que ya bailó que se siente. Es decir, a mí me tocó opinar de estas cosas y decirlas con fuerza cuando yo estaba ahí. Dejo reflejadas mis experiencias, creo que hacia dónde tiene que ir son definiciones que las autoridades actuales son las que lo tienen que definir. En la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cuál es este análisis que estás haciendo en esta reciente administración? Mira, ha sido muy interesante porque efectivamente pues cumplimos con lo que, ahora sí que con lo que pregonamos, entonces hicimos un diagnóstico. Lo que pasaba aquí es que realmente el Distrito Federal es una gran economía y se ha visto por muchos años beneficiado de ser la capital de la ciudad, pero nos encontramos en que realmente no había o no se ha construido una política económica subnacional. Entonces, de las primeras actividades y de lo primero que se tiene que seguir trabajando es construir efectivamente esta política económica subnacional, que entienda la vocación de la ciudad y que se construya proactivamente para generar una mejor economía. Por otro lado, pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, pues mucha de la inversión llegaba a la Ciudad de México, reitero, por ser el Distrito Federal, pero no necesariamente había una búsqueda intencionada del tipo de inversión que querías que llegara, y pues por otro lado un diagnóstico muy fuerte, yo diría no con puras cosas bonitas, del día a día del quehacer de negocio, de lo difícil que son muchos trámites y permisos, de las clausuras injustificadas, y de todo el espacio en mejora de regulación y administrativa que se puede hacer. Se habla mucho de que la desaceleración económica está tocando la puerta del Distrito Federal. ¿En qué estructuras? Mira, es un hecho que Estados Unidos pues no ha tenido sus mejores meses en materia económica. El primer trimestre del año ya vimos algún impacto, sobre todo en el sector secundario, es decir, en la manufactura, en la industria. El Distrito Federal. Por ahí entra buena parte del PIB local. Fíjate que no, al revés. El Distrito Federal, el 86% de su economía está basada en servicios financieros, servicios comerciales, okay, servicios inmobiliarios. Entonces, cuando decimos que la desaceleración puede estar tocando las puertas del Distrito Federal es porque normalmente estos procesos inician con la manufactura, pero se siguen hacia los servicios. Y entonces ahí, en ese entendido, pues la necesidad que tenemos de acelerar las inversiones, de facilitar el ambiente de negocio con mucho mayor profundidad en la capital, y pues en eso estamos concentrados. Secretario, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero ¿dónde estamos? Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Salomón Chertorivsky, ¿cómo te podemos seguir en Twitter? @Chertorivsky,
CHERTO, RIB chica, SK y latina, así facilito. Promover la inversión, ¿de qué tipo? Mira, la Ciudad de México tiene el mayor número de universidades, 252 universidades. Más del 40% de los investigadores del país están en el Distrito Federal. Entonces, inversión que utilice el capital humano de alta especialidad que está en esta ciudad es una inversión que va a generar un círculo positivo, un círculo que verdaderamente genere más riqueza y mejor distribución del ingreso en la ciudad. Estamos hablando de industria farmacéutica, industria de la creatividad, de alta tecnología. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, el que estamos buscando. El combate a la burocracia también es importante. Pues mira, sí tenemos que combatir las inercias y yo digo ser servidores públicos en todo el sentido de la palabra, pues para no convertirnos en burócratas desde el sentido despectivo con el que normalmente se le habla, porque una de las cosas que trato de narrar en el libro es que yo no tengo duda que somos muchos más los funcionarios públicos que todos los días nos despertamos a trabajar, a hacer el bien, a construir las instituciones de este país, a hacer que el país y la ciudad pues funcionen. Entonces creo que somos más esos, pero pues sí, todos los días tratar, sobre todo las inercias, ¿no? Sobre todo estos cierres en donde pareciera que no se puede ver para adelante, que estas construcciones basadas en la desconfianza que nos han hecho tener reglas y reglas que parece que nos llevan al inmovilismo, pues sí, se necesita mucho trabajo todos los días para vencerlo. En el libro, la negociación como sistema es un punto importante. Ahorita el Pacto por México ha ayudado a echar a andar la reforma financiera hacendaria. ¿Qué tanto está impactando a nivel local? ¿Qué tan positivas pueden ser? Pues mira, a mí me parece la negociación, efectivamente, como lo digo, como un método constante, ¿no? Y un método en donde se puede tener un sistema y donde uno siempre está abierto para negociar y para construir. Yo creo que en el México plural democrático que vivimos, fórmulas como el Pacto por México, instituciones informales, digamos, que nos permitan construir en nuestros comunes denominadores y alejar las diferencias ideológicas, pues me parecen fundamentales, y creo yo en el caso de la ciudad o en lo local, como dices, pues estoy convencido que Miguel Ángel Mancera ha sido un ferviente creyente de la construcción en el diálogo y en la negociación, y que la responsabilidad y la instrucción que nos ha dado está, por ejemplo, pues en trabajar de manera muy coordinada, respetuosa, institucional, pero al fin de cuentas coordinada con el gobierno federal, por ejemplo, cosa que no sucedía anteriormente. Apoyo a pymes, ¿ya han empezado a buscar nuevas experiencias aquí en el Distrito Federal? Sí, estamos trabajando muy fuerte, mira, de 429,000 unidades de negocio en el Distrito Federal, el 97% son micros, pequeñas y medianas, y aquí el trabajo en posibilidades de crédito, de formación, de capacitación, en el trabajo con estas pequeñas unidades de negocio, pues es una constante, y sí estamos buscando todos los días los mejores mecanismos. ¿La sombra del crimen organizado operando aquí en el Distrito Federal empieza a pegarle a la economía? No, yo te reiteraría, es una gran ciudad, es una economía pujante, el motor económico de la ciudad, y traemos buenos meses, vamos creciendo, vamos bien, y lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la búsqueda de la inversión y en que la generación y el quehacer del negocio diario sea fácil en esta ciudad. Ese tiene que ser el foco para que la economía aquí funcione. Pero Zona Rosa, Centro, Tepito, ¿no han reflejado, no te han manifestado esta Estamos trabajando en los focos que existen, traemos un plan de gobierno con sociedad civil, con empresariado, por ejemplo, para la reactivación económica de la Zona Rosa, una zona viva,
con temas de mejora, pues estamos trabajando en las áreas de oportunidad, estamos trabajando con fuerza. Ahora, en cuanto al desempleo, también es un punto importante aquí en el Distrito Federal, y las pymes puede ser un camino. ¿Cómo potenciar la incubadora de negocios, los empresarios desde jóvenes? Mira, nos ha ido bien en estos meses en la generación de empleos, con un reto muy importante. Sí, la tasa de desempleo del Distrito Federal está por encima de la nacional, por dos cosas. Primero, es la ciudad donde más jóvenes se están graduando, es decir, el Distrito Federal tiene que generar alrededor de 140,000 plazas al año para jóvenes que por primera vez tocan la puerta del empleo, pero además tienes que convivir con el imán que eres de la zona conurbada, de la zona metropolitana y más extensa, en el que muchos mexicanos vienen a buscar sus oportunidades económicas. Y efectivamente una gran posibilidad está en las actividades de emprendedurismo, en posibilitar el que los jóvenes y bueno, pues los no tan jóvenes, puedan generar opciones de autoempleo dignas, que generen riqueza, y en ese sentido pues hay que ayudar con financiamiento, capital semilla, capital de riesgo, créditos, pero también con formación y capacitación. ¿Y cómo van a resolver llevar la banda ancha a lugares públicos en no más de 2 años? Mira, primero, que todos los espacios gubernamentales, públicos o de servicio estén conectados, escuelas, hospitales, mercados, en fin. Y por otro lado, pues sí que en la mayor parte de los parques públicos pueda haber algún acceso a conexión. Estamos trabajando con el gobierno federal y con los mecanismos que hoy ya prevé la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la conexión, y estamos buscando otras alternativas, por ejemplo, el aprovechamiento de la fibra óptica con la que cuenta el metro. Estamos trabajando muy fuerte con la Cámara de la Industria de la Tecnología, que tiene algunas soluciones muy interesantes, con las propias compañías de tecnología y de telecomunicaciones. Entonces, será un proceso de los próximos años, pero en definitiva la Ciudad de México será por mucho la ciudad mejor conectada del país. Eres un secretario con larga trayectoria, te gusta también escribir, la columna, la academia, etcétera. ¿Cómo gastas tus tiempos libres, si es que los tienes? No, mira, a lo largo de mi vida profesional sí he dado clases, tuve mi columna Mirador Social, ¿no? Puros temas sociales en el periódico, en fin. A partir de que ya tuve la responsabilidad de ser la cabeza de una institución, cuando fui director general de DICONS en el 2006, dejé todas mis otras actividades y solo me mantuve en las empresas donde había yo invertido, pues mantuve mi posición accionaria, en fin, pero me salí de toda otra actividad profesional que no fuera la concentración en el servicio público. Te diría, mi tiempo libre, pues la familia, mis hijas, mi esposa, mis amigos, mucha lectura. En esta cruzada contra el hambre, ¿cuál va a ser el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y tu objetivo en este? Estamos respetuosamente esperando el diálogo que está teniendo el gobierno federal con 4 de las delegaciones del Distrito Federal, y veremos si en la estrategia pues somos parte de algo. En el día a día a nosotros nos corresponde normar el abasto de la ciudad, y en ese sentido, pues desde la Secretaría se tiene el trabajo decidido en la central de abasto, que es el área comercial más grande del mundo. Son cerca de 350 hectáreas de intercambio de bienes, y reitero, la más grande del mundo. Tenemos 325 mercados públicos y traemos políticas públicas específicas con los mercados públicos para incrementar esto. Y bueno, pues con las empresas de la iniciativa privada, pues el trabajo constante para que pues tengan mejores posibilidades de comerciar y de vender sus bienes. Si me permites la pregunta, como exsecretario de Salud, ¿estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana?
Yo creo que es un debate que se tiene que dar con toda responsabilidad y que el mismo debate tiene que ser con mucha seriedad porque tiene claroscuros que tienen que ser perfectamente expuestos desde el punto de vista de la salud pública. No es una buena idea, desde el punto de vista estrictamente de la salud pública. Vamos a la sección de los 7 pecados, te voy diciendo cada uno. Diviértete, por favor. Ya. Bueno. Gula. Tacos. Lujuria. Servir a los demás. Pereza. El ocio es fantástico. Soberbia. Siempre y cuando haya la capacidad de reflexionar después. Avaricia. Ahorrativo más no avaro. Envidia. Las mentes privilegiadas. Ira. Cuando alguien sufre y no tienes capacidad de actuar. Dile a la gente que lea de la idea a la práctica. Bueno, me encantaría que quien está buscando o piensa que puede ser funcionario público alguna vez en la vida, buscara en la idea de la práctica pues alguna reflexión, una posibilidad de entender a qué se puede enfrentar o por lo menos alguna sugerencia de qué puede hacer una vez que llega. Y por el otro lado, pues yo decía que vean ahí reflejado a los servidores públicos que todos los días trabajamos para el país. Salomón, muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ti, de verdad. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Adiós.